9:20 de la mañana, avanza la mañana, 9:20. Está con nosotros a esta hora en Ampliación de Noticias con Fernando Carballo y quien les habla, Mávila Huertas, Fernando Tuesta. Fernando Tuesta fue presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y ex jefe de la OMPE. Y es interesante poder conversar con él, Fernando, a esta hora, porque acabamos de despedir a Carlos Meléndez, quien decía, por ejemplo, que lo más importante para empezar a salir de la crisis política en la que nos encontramos es fijar una fecha para el adelanto de elecciones, sea en el año 23, sea en el año 24, pero tener de una vez la cancha delimitada. Fernando, ¿basta con eso? Es decir, las reformas que tanto reclama un sector en el Congreso, digamos, ¿son indispensables? ¿Cómo dirías tú hay que empezar a pensar este nuevo proceso electoral? Buenos días ante todo. Buenos días. Gracias por la invitación. Hay varios temas, ¿no?, que se juntan. En primer lugar, el tema de los plazos, que es fundamental para canalizar el conflicto social y político que tenemos por delante. Se requiere efectivamente fecha cierta. No existe fecha cierta. La fecha que ha votado el Congreso es abril del 24, elecciones. Y creo que el tema del plazo está mal planteado, porque en realidad debiéramos de fijar la fecha del inicio del nuevo gobierno y nuevo Congreso. Pero se da por sentado que es el 28 de julio. No, es que visto así, tenemos casi 18 meses por delante. Entonces, la pregunta es, ¿este gobierno y este Congreso tienen combustible para 18 meses ante esta difícil circunstancia de contexto? Entonces, muchos han planteado, no, eso ya es demasiado tiempo. En los tiempos peruanos, eso es el larguísimo plazo. Entonces se dice 2023. Entonces, en mi artículo del día de ayer en El Comercio, planteo una salida para el 2023. Entonces, ¿cómo conjugar esta necesidad de adelanto lo más posible versus algo que choca, que es el tiempo requerido para dos cosas: reforma política y ampliar la oferta electoral? No se puede todo a la vez. Entonces, si la premura es, entonces adelanto elecciones, yo proponía ahí que se puede entregar o puede nacer un nuevo gobierno juramentando el último día de este año. Entonces, ¿2023? Sí, 2023. Entonces, si eso es así, ¿cuándo se podría plantear entonces la primera vuelta? El domingo 15 de octubre. El domingo 15 de octubre. Y la probable segunda vuelta el domingo 26 de noviembre. Dentro del marco establecido, la ley sostiene que entre la primera vuelta, que sería el domingo 15 de octubre, y la inscripción de candidaturas son 110 días, vale decir el 26 de junio. Entonces, hay desde ahora hasta el 26 de junio un espacio de casi medio año para ampliar la oferta electoral. ¿Qué quiere decir esto? En este momento hay 12 partidos que tienen inscripción vigente, de los cuales 10 están en el Congreso y 2 nuevos. Y hay 15 a la espera de inscribirse. Entonces hay un tiempo y probablemente algunos otros que todavía podrían hacer uso de este tiempo. Entonces yo diría que incluso este cronograma es un cronograma intermedio, porque podríamos adelantar todo esto lo que les estoy diciendo, pero eso va contra, repito, ampliar la oferta. Y entonces la pregunta es, ¿y las reformas? Ya dijo usted que no había tiempo para todo, pues. No hay tiempo para todo. Hay que coger o bien la premura o bien una preparación que incluya reformas. Pero además acá viene el tema. Una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que está ocurriendo en quienes tienen que hacer la reforma. Y ayer ha sido un elemento a considerar. Nuevamente están llevando el Congreso está llevando una discusión, una mala discusión, llevando para empezar la carreta delante de los bueyes. O sea, la primera votación que tenemos es intentar eliminar la cuestión de confianza, cosa que yo estoy a favor, pero si solamente colocas eso, lo único que estás haciendo es desbalancear ya el equilibrio de poderes a nivel constitucional. Sobre todo que eso obliga ahora a un referendo. No obliga necesariamente, pero tú sabes porque que no hubo los votos necesarios para poder prescindir de él. Para poder efectivamente
cumplir con una segunda votación que ya no se alcanzó en la primera, se podría llevar al referéndum. Pueden haber reconsideraciones. Han habido casos a lo largo de estos 20 últimos años en que no se alcanzó en primera votación y no hubo referéndum. En realidad no es obligatorio el referéndum. Eso Puede hay que quedar tenerlo en ahí cuenta. simplemente. Ha quedado en algunas oportunidades allí. Con un solo voto. Con una sola votación, no es arriba de reforma, 66, no se aplica. pero no 87. No se aplica entonces, porque si no hay segunda votación no tiene por validez. supuesto, claro, Bueno, eso queda inválido. no es- Entonces, a lo que voy es que queda inválido, pero imagínate por dónde empieza la discusión, ¿no? ¿Por dónde empieza? Entonces, la verdad que el horizonte en términos de reforma es, de mi punto de vista, poco auspicioso, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, vamos a ir a una elección con representantes que nacen de reglas no reformadas. Pero nuevamente estamos en una situación no solamente excepcional, sino una situación en donde se restringen mucho las posibilidades, ¿no? Algunos, como acá lo hemos discutido muchas veces, Sí. que queremos reformas, etcétera, no vemos en el horizonte, en la acción del Congreso, algo que vaya a salir de allí de manera positiva. Ahora, usted parte de un supuesto que quedan 18 meses, pero no tome en cuenta que de esos 18 meses, los últimos 6 meses serán de elecciones, campaña electoral y las 2 vueltas, de manera que no es que hayan 18 meses en general, hay un periodo que estará marcado por lo menos desde enero del próximo año a las elecciones, lo cual minimiza el rol del gobierno, ¿no? Lo que digo es más allá que, digamos, este plazo es lo siguiente. Una presidenta que tiene una muy baja aprobación, un Congreso bajísimo, están en condiciones de llevar adelante 18 meses de permanencia. Por eso es que no solamente las movilizaciones, etcétera, están pidiendo el adelanto, sino grupos, personas, académicos en general, adelantar. Y en realidad, ¿cuánto se está ganando de diciembre a julio? Se está ganando 7 meses, que tampoco es poco, nuevamente, en los tiempos peruanos. No hay salida fácil, no hay salida perfecta, pero creo que esta es una propuesta que aterriza para quienes dicen elecciones este año. Eso ¿no? quiere decir obviar las reformas, apostar por el adelanto de las elecciones, ajustar el cronograma electoral con la única posibilidad de ampliar la oferta electoral y hacer reformas después de esa elección. No, podrían haber reformas, hay espacio, porque si, por ejemplo, de acá al 31 de enero, vamos a suponer, de acá al 31 de enero, resulta que en una buena discusión salen algunas reformas interesantes. Se puede adelantar la legislatura al 1 de febrero, no al 15, al primero. El 15, ¿no? Ya, Sí. pero digamos, incluso lo pueden hacer. Esto es una discusión de acuerdo político. Acá nada está escrito sobre piedra. Entonces se puede adelantar al 1 de febrero y tener ya fecha cierta. En el momento en que ya está definido una fecha, obviamente se va a ir canalizando de manera cada vez mayor el conflicto político y social que ya, por supuesto, tenemos lamentablemente costos muy altos, ¿no? Fernando, acaba de decir que esta discusión sobre eliminar la cuestión de confianza, digamos, ya nos coloca ante un desequilibrio de poderes. Nos hubiera colocado, felizmente. Nos que hubiera así no. colocado, correcto. No avanzó más, o por lo menos requeriría de un referéndum que aparentemente no se va a realizar. ¿Cuál sería esa reforma indispensable, la que debería encabezar la lista de la discusión parlamentaria y podría conseguir, ojo con ello, el consenso que no se tiene? Porque lo que ha ocurrido ayer demuestra que en el Congreso no hay un ambiente favorable a consensos para reformas. El tema es que, curiosamente, por lo que se ha visto, hemos escuchado, conocemos, hay 2 reformas muy importantes, que son la bicameralidad y la reelección parlamentaria, en donde sí aparecen como consenso, pero resulta ser que solo esas van a resultar siendo un elemento al contrario de mensaje Atizador, porque negativo, son las más porque detestadas. es justamente las que no quiere la gente, Sí. ¿no? Entonces, ahí Y que han estamos sido un entrampados. objeto de un referéndum, además. Claro, pero digamos, la ley sostiene que negado un referéndum a lo largo de un año no se puede volver a presentar, pues ya han pasado varios años, ¿no? 4, sí. En fin, en todo caso, tenemos que es difícil, no se puede tener todo y habrá que optar si lo que queremos es premura en los plazos o el tiempo requerido para hacer reformas
que maduren y que sean consensuadas. Vamos a ver. Muchísimas gracias, No, Fernando, gracias por a usted estar con por la nosotros invitación.